Esto es cine. Hola YouTube, tu amistoso vecino hablándote de nuevo. Espero que estés muy bien porque yo estoy de maravilla. 20 años nos separan del estreno de Spider-Man 2, esta película dirigida por Sam Raimi que toma como base la historia de Spider-Man No More en los cómics para concretar una de las grandes secuelas dentro de la historia del cine, una de las mejores películas de superhéroes de todos los tiempos y por supuesto una de las mejores adaptaciones del personaje en este medio. Después del éxito financiero y los récords de taquilla que supuso Spider-Man para Sony, el estudio dio luz verde para una secuela, contratando a Sam Raimi para hacerse cargo de ella y regresando al elenco original para repetir sus papeles. Curiosamente, el tratamiento de la historia fue un problema en la preproducción de la película, teniendo por lo menos 3 historias diferentes en un inicio, todas diferentes entre sí y con elementos que nada tenían que ver en comparación a la historia presentada en el corte final. Aunque de todo esto me gustaría hablar en otro video ya que es un tema súper interesante de relatar. Con el guión final firmado por Alvin Sergeant, la película fue visualizada por Sam Raimi como un giro en la dirección de su protagonista, el cual tiene que atravesar una seguidilla de dificultades que le hacen replantearse su vida como Spider-Man, lidiando con la presión de ser un héroe, pero al mismo tiempo peleando por obtener una vida normal donde su amor por Mary Jane le hace abandonar el traje. Para el director era importante explorar la humanidad del personaje, dándole al espectador la oportunidad de sentir empatía por Peter Parker, identificándose con él en sus momentos más vulnerables. Y no solo crear otra película llena de efectos visuales, creando así un combo perfecto que da como resultado una de las mejores películas de la época, redefiniendo el subgénero de superhéroes en el cine. Spider-Man 2 ha funcionado como inspiración para un gran número de películas en siguientes años. Sin embargo, la película que fue la influencia número 1 de esta secuela fue Superman 2. Hey Ron. Yeah. Give me another plate of this garbage. En este filme de 1981, Clark Kent enfrenta una difícil aventura al tratar de vencer al General Zod para al mismo tiempo replantearse su vida como Superman debido al interés que presenta en Lois Lane. De hecho, cuando prestas atención a los detalles, la trilogía de Spider-Man de Sam Raimi podría ser descrita como un claro homenaje a la franquicia de Superman, repitiendo un gran número de sus elementos como una secuela donde el protagonista se cuestiona su vida heroica y una tercera parte con una versión malvada del mismo. Aunque todo esto pertenece a otro tema del cual ya hablé en otro video en años pasados, puedes encontrarlo en el canal. Volviendo a Spider-Man 2, lo que hace que la película sea tan buena es la combinación de una trama sumamente convincente centrada en los problemas morales y psicológicos de su protagonista, sumando increíbles secuencias de acción, elemento por el cual existe este video. A lo largo de la película, Sam Raimi presenta escenas maravillosas de Spider-Man balanceándose por Nueva York, a su temible villano el Dr. Octopus y por supuesto el enfrentamiento entre ambos. El primer round muestra a Dr. Octopus robando el banco, donde por primera vez Spider-Man conocerá el poder de sus tentáculos. Esta secuencia es increíble demostrando cuánto habían avanzado los efectos digitales para el año 2003, donde la postproducción de la película se encontraba, añadiendo un nivel de realismo espectacular a la pelea entre Spider-Man y Doc Ock. Soy un gran fanático de la manera en que Bob Murawski realizó la edición de la secuencia y de las películas de Spider-Man en general. Muchas personas acreditan especialmente a Sam Raimi por el gran funcionamiento de estas películas y aunque es cierto que el director tiene una gran injerencia en el éxito de las mismas, me parece que gran parte de la magia de la trilogía de Spider-Man se debe a su edición, donde Murawski brinda una narrativa y un estilo especialmente único. La producción y división de efectos visuales de Spider-Man 2 se había puesto como meta que la peor escena de la película superara a la mejor escena de la primera parte, es decir, en el apartado de efectos visuales, sobre todo digitales, lo peor de Spider-Man 2 estaba mucho mejor realizado que la mejor escena de Spider-Man estrenada 2 años antes. Y después de contemplar el primer enfrentamiento entre Spider-Man y Doc Ock, es claro que esta meta se había cumplido. Pero el momento cumbre llega un poco después, durante el segundo enfrentamiento entre ambos personajes. Después de recuperar la confianza en sí mismo, Spider-Man va en busca del Dr. Octopus para continuar con la pelea anterior que había sido interrumpida por May. Así inicia una de las secuencias más memorables de la década de los 2000 y probablemente la mejor secuencia de acción vista en una película de superhéroes. Para preparar esta secuencia a un nivel físico y en general las escenas de acción de la película, la producción optó por tomar como referencia las películas asiáticas de Kung Fu. En este tipo de producciones, el sistema de efectos prácticos ponderan el uso de cables y poleas para recrear todo tipo de vuelos y acrobacias en el aire.
con la característica de utilizar 4 cables sujetos al actor o al doble de riesgo, creando una mayor sensación de realismo que supera al uso del clásico cable que hace que la persona siempre luzca ayudada por un sistema de cableado. Esta práctica fue la característica principal por la que la película y en general sus escenas de acción lucieran tan bien. En el caso de la secuencia del tren existe todo tipo de elementos que hacen que sin temor la pueda llamar una obra maestra. Antes de empezar el rodaje, esta secuencia fue discutida por la producción para saber exactamente qué escenas y planos serían rodados por los actores y dobles de riesgo y qué partes serían recreadas de manera digital. Teniendo cientos de storyboards y recreaciones digitales, el rodaje llevó a los actores al set para completar sus escenas, mayormente primeros planos y el diálogo. Posteriormente se rodaron las escenas con los dobles de riesgo, que completaron una coreografía muy bien montada, para después añadir todas las escenas generadas por computadora y tomas del tren que correspondían a la ciudad de Chicago. Después, el trabajo de edición se encargó de crear el montaje que vemos en pantalla. Según relata la división de efectos visuales, esto le llevó prácticamente 2 años de trabajo. En un análisis superficial, a mi parecer lo que hace que esta escena funcione son 5 elementos en específico. El primero de ellos son los detalles. En la actualidad estamos acostumbrados a que las películas de superhéroes presenten escenas de acción generadas enteramente de manera digital, donde carecen elementos realistas y la atención al detalle es mínimo, pero en Spider-Man 2 los detalles lo eran todo. Durante la secuencia vemos a Spider-Man y a Doc Ock reaccionar a todo lo que acontece a su alrededor, agregando un realismo brutal, llevando al espectador a sumergirse en la pelea en todo momento. Hay un sentido de la gravedad y de la iluminación, inclusive agregando luces a las ventanas de los edificios. Vemos el traje de Spider-Man romperse, a personas asustadas, etcétera, etcétera, etcétera. Los detalles están en todos lados. El segundo de los elementos tiene que ver con el estilo. El estilo visual de Sam Raimi es algo que perduró en todas las películas de Spider-Man, contando con todo tipo de planos que funcionan en beneficio de contar una historia y generar emociones en el espectador. En este caso, el estilo del director lo lleva a incluir una atención a la escena de manera que no sabes qué ocurrirá después. Estás tan emocionado por todo lo que estás viendo que no tienes ninguna idea de lo que vendrá más adelante, con Spider-Man deteniendo el tren, pero este estilo no podría ser logrado sin 2 elementos más: la edición y el sonido. Como ya he dicho antes en otros videos, la edición es realmente el factor determinante para que toda película funcione. En el caso de Spider-Man 2 y esta secuencia en particular, la edición hace maravillas. La gran tarea de la división de efectos visuales como del equipo de edición era crear una secuencia de solo 5 minutos donde el cambio entre escenas rodadas con actores reales y planos generados por computadora fuesen compatibles. La segunda unidad de la película se encargó de filmar en exteriores todos los planos que vemos de la ciudad que corresponden a Chicago, las cuales serían montadas como fondo después de filmar a los actores y el tren bajo una pantalla azul. Esto es curioso porque comúnmente ese fondo se recrea de manera digital, pero en el caso de la película el fondo era real en un gran número de planos. En otras ocasiones, por supuesto, se utilizó el CGI para generar toda una escena y planos imposibles de lograr de manera práctica. El gran logro de Spider-Man 2 es que obtuvo un montaje brillante que logró sobreponer todos estos elementos para generar escenas realistas. El corte entre un plano y otro es tan rápido que no logras detectar si se trata de una persona real o de una generada por computadora. Hasta nuestros días este efecto es muy difícil de lograr y Spider-Man 2 lo hace ver muy fácil. La edición es todo un arte y esta secuencia en especial debería de ser utilizada para cualquier masterclass sobre el tema. Uno de los elementos que las personas suelen pasar por alto cuando habla de la película y de esta secuencia en específico es el sonido. Y no hablo de la banda sonora del filme, que es grandiosa y acompaña el momento de manera maravillosa. Hablo del sonido en general. Creo que una de las cosas que más me gusta dentro de las películas de Spider-Man es el famoso tweep, este sonido que proviene del disparo de la telaraña del personaje. En esta secuencia en especial, el sonido hace un gran trabajo para crear una atmósfera sorprendente. Encontramos todo tipo de sonidos a lo largo de la secuencia, desde los más llamativos hasta los más pequeños y sutiles, como el traje de Spider-Man desgarrándose, por ejemplo. Me encanta el sonido de la escena y nunca nadie lo menciona, pero la película estuvo nominada a 2 premios Oscar en este apartado, perdiendo en las categorías de mejor edición y mejor mezcla de sonido. La próxima vez que veas esta secuencia, presta atención a todos estos detalles de sonido y descubre por qué es una obra maestra. Por último, y obviamente lo más importante, el guión. El guión es uno de los elementos más ricos y disfrutables de toda esta secuencia.
Si tienes un buen guión, el margen de error se va a reducir notablemente, y eso es lo que ocurre en Spider-Man 2. Al inicio del video hablé sobre cómo la película sorteó diferentes tramas e historias para dar con su guión definitivo, y cómo la secuencia del tren fue la más complicada y la primera en trabajarse. En lo particular me parece hermosa la manera en que culmina la secuencia con Spider-Man tendido sobre el suelo y las personas observando su rostro. Soy un defensor a ultranza de cómo la identidad del personaje debe mantenerse oculta, pero en esta secuencia en particular me siento conmovido por la manera en que la película ofrece una perspectiva de lo que es ser un héroe, terminando en una tremenda secuencia de acción con una escena que trae consigo emociones muy poco exploradas en las películas de superhéroes. Como mencioné al inicio, Spider-Man 2 logró combinar las grandes secuencias de acción con momentos emotivos y muy humanos, y la secuencia del tren es tan atractiva y tan increíble porque contiene ambas piezas. Es simplemente perfecta. Y eso es todo por hoy, gracias por ver el video, me ayudarías bastante si lo compartes para poder llegar a más personas y así seguir creando todo este contenido alrededor de nuestro personaje favorito. Dime en los comentarios qué es lo que piensas de esta escena en específico y de qué otras te gustaría que hablara en otros videos. Sígueme en mis redes sociales y nos vemos hasta la próxima.